Buenas tardes. Mi nombre es Dante Hernández Rivas y este es un trabajo para la materia de Introducción a la Mecánica. Equilibrio y fuerzas. Equilibrio. Definición. Se dice que un cuerpo puntual se encuentra en equilibrio respecto de un sistema de referencia inercial dado cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él es cero. De aquí debo de dar una pequeña observación. De la primera ley de Newton se tiene que un cuerpo puntual en equilibrio mantendrá su estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme. Seguiremos con un problema para ver en general de lo que se trata el equilibrio. Dado un conjunto de cuerpos puntuales interaccionando entre sí, encontrar las condiciones para las cuales los cuerpos se encuentran en equilibrio. La solución para el problema planteado sería la siguiente. Primero, debemos identificar las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo de interés, elaborando lo que se llama diagrama de cuerpo libre para cada uno de ellos. Debemos aplicar la condición de equilibrio para cada uno de los cuerpos de interés, es decir, que la suma de las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo es cero. Si la fuerza 1 y la fuerza 2 hasta la fuerza n son las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos, entonces la fuerza 1 vectorial más la fuerza 2 vectorial más la fuerza n vectorial tiene que dar igual a un 0 vectorial. O, en todo caso, que la sumatoria de k igual a 1 hasta n de las fuerzas con subíndice k sea igual a 0, ambos vectoriales. Aquí cabe destacar que la ecuación anterior establece una suma de cantidades vectoriales y se debe aplicar a cada cuerpo del sistema. Si las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo quedan contenidas en un plano, al establecer un sistema de referencia inercial en este plano, se pueden obtener las componentes cartesianas de cada fuerza, es decir, que para la fuerza 1 vectorial se podría encontrar la fuerza 1x con componente en y más la fuerza 1y con componente en j. Para la fuerza 2 vectorial se puede encontrar la fuerza 2 en x con componente y más la fuerza 2y con componente en j, y así hasta la fuerza n, la cual sería fuerza n vectorial es igual a la fuerza nx con componente en y más la fuerza ny con componente en j. Por lo tanto, podemos observar que la sumatoria antes mencionada puede descomponerse en sumatorias de los componentes en x y y de las fuerzas, ambas dando cero. Como siguiente paso, podríamos observar que dependiendo de las características de los dispositivos de interacción entre los cuerpos del sistema y de estos con el entorno del sistema, algunas de las fuerzas que se ejercen a los cuerpos estarán relacionadas entre sí o relacionadas con parámetros propios de los dispositivos de interacción. Esas relaciones, al plantearlas algebraicamente, establecerán lo que llamaremos las ecuaciones constitutivas. Y, al plantear las condiciones de equilibrio a cada cuerpo y las ecuaciones constitutivas respectivas, se establecerá un sistema de ecuaciones que nos permitirá calcular el valor de los parámetros requeridos. Hay varios tipos de fuerzas que actúan sobre los cuerpos puntuales, como por ejemplo la fuerza de gravedad terrestre. Esta fuerza establece que sobre todo cuerpo de masa m, colocado en regiones cercanas a la superficie de la Tierra le ejerce una fuerza constante, llamada el peso del cuerpo, cuya dirección y sentido es verticalmente dirigida hacia la superficie de la Tierra y cuya magnitud es igual a la fórmula W es igual a mg, donde g es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Recordando aquí que m es la masa del objeto y el resultante es el peso. Por ejemplo, para un humano que tiene una masa de 75 kilogramos, él tendrá un peso de 735 newtons. También hay otras fuerzas que actúan sobre estos cuerpos en momentos determinados, como lo son las fuerzas por contacto entre cuerpos, como cuando hay contacto entre un cuerpo elástico y un cuerpo M. El cuerpo elástico está definido como un cuerpo que sufre deformaciones al aplicarle fuerzas y que regresa a su forma al liberarle de estas mismas fuerzas. Un ejemplo clásico de esto es un resorte, el cual tiene un coeficiente de elasticidad y puede ser comprimido y estirado por medio de fuerzas y se ejemplifica en los siguientes diagramas.
Y podemos decir que cuando un resorte es sometido a alguna fuerza de tracción o compresión, denominada F, sufre un alargamiento o una contracción X, tal que K es igual a F sobre X. Hay que observar que un resorte deformado una longitud X ejerce una fuerza F en sentido contrario al sentido de la deformación, y por eso se acostumbra a escribir F vectorial es igual a menos K por X vectorial. Y a esta relación de las fórmulas se le llama la ley de Hooke. Hay que notar aquí que precisamente esta relación, cuando se cumple, lleva a un equilibrio en el sistema de un cuerpo M y un cuerpo elástico. Al igual, puede haber contacto entre cuerpos rígidos. Un cuerpo se dice rígido cuando no sufre deformaciones bajo la acción de fuerzas, y cuando estos cuerpos actúan sobre otros objetos del ambiente, se da una interacción de fuerzas, las cuales son llamadas normales y que son perpendiculares a la superficie de contacto. Por ejemplo, una caja puesta sobre el piso, una caja puesta sobre una pared o una caja en un plano inclinado. En este último ejemplo también interviene una fuerza extra, llamada fricción, que ayuda al equilibrio del sistema. Esta fuerza se puede descomponer en dos: fricción estática y cinética. Cuando un cuerpo M se encuentra en reposo en contacto con otro cuerpo y sobre M actúa una fuerza F que tiende a hacer que M deslice sobre la superficie del cuerpo en contacto, entonces dicha superficie le ejerce a M una fuerza, llamada la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática cuenta con las siguientes características. Evita el deslizamiento del objeto M, es decir, actúa en la dirección de las superficies en contacto y en sentido opuesto al del deslizamiento del objeto. Si la fuerza crece, en la misma cantidad crece también la fuerza de fricción. Dados los dos cuerpos en contacto, el crecimiento de la fuerza de fricción está limitado por un valor máximo dado por la siguiente fórmula. F E máxima es igual a micro E n, donde n es la magnitud de la fuerza de contacto entre los cuerpos y micro e es una constante cuyo valor se determina experimentalmente y depende del acabado macroscópico de las superficies en contacto y de los materiales que constituyen a los cuerpos en contacto. A micro e se le llama coeficiente de fricción estático. Dado el comportamiento de la fricción estática, se dice que es tal que la fricción estática es menor o igual al coeficiente de fricción por n. Normalmente se tiene que el coeficiente de fricción es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. En el caso en el que el coeficiente sea igual a 0, se dice que entre los cuerpos no hay fricción. Por otro lado, también se encuentra la fricción cinética, que dicta que cuando un cuerpo M se desliza sobre una superficie, se ejerce una fuerza sobre M, Fc, cuya dirección y sentido son contrarios a M, al igual que en la fricción estática tiene una fórmula similar, la cual es Fc igual a micro c n, y su descomposición es equivalente. Y tal como en la fricción estática, se tiene que el coeficiente de fricción cinética es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1. Y en el caso de que sea igual a 0, se dice que entre los cuerpos no hay fricción. Un punto importante a considerar es que el coeficiente de fricción estático es mayor que el coeficiente de fricción cinético, lo cual nos indica que la fuerza de fricción estática debe ser mayor para que estas fuerzas se consideren en un equilibrio. Pero al final te estarás preguntando, ¿para qué me sirve saber esto si lo que quería aprender es sobre el equilibrio? Pues muy fácil, cuando todas estas consideraciones son hechas, podemos decir que un cuerpo puntual está en equilibrio, pues no se mueve a través de otro cuerpo, debido a la fricción estática siendo mayor que la cinética. Las fuerzas elásticas del medio están en un equilibrio con el objeto y la gravedad está haciendo su trabajo. También la fuerza aplicada a dicho objeto está siendo anulada de una u otra forma, y si llevamos todo a un plano cartesiano de dos dimensiones, podremos tener todas las posiciones de las fuerzas, así comprobando el equilibrio del sistema. Por último, les dejaré un pequeño clip de cómo las fuerzas de las que hablé aquí se aplican en un caso de la vida cotidiana. Aquí podemos ver la interacción entre todas las fuerzas en el sistema de referencia.
desde la gravedad con el cuerpo, un resorte y la acción de ambas fricciones. Al final debo mencionar que el cuerpo elástico no termina sin deformación, pues todo llegó a un equilibrio antes e inclusive el cuerpo no termina en el mismo lugar, debido a la fuerza de fricción estática que superó a la fuerza de fricción cinética y forzó al cuerpo a quedarse en ese lugar. También podemos observar que el cuerpo elástico intentó aplicar más fuerza al cuerpo M, más sin en cambio fue detenido por la fuerza de fricción estática. También podemos observar que la fuerza de acción del cuerpo elástico es vencida por la gravedad, debido a que si no, el cuerpo M estaría flotando. Como se puede apreciar, el equilibrio está en todo alrededor. Aunque no lo parezca, lo experimentamos continuamente. Y sin más que agregar al tema, me despido. Buena tarde.